Continuando con la serie de videos respecto al tema probabilidades, vamos a arrancar nuevamente con un enunciado para plantear nuevamente una tabla de contingencia y vamos a realizar cálculo de probabilidades a través de él. Se nos presenta el siguiente enunciado. Una empresa de charter realiza un análisis de los viajes realizados en la semana en función al origen del viaje, sea capital o sea provincia, y al tipo de viaje, corto, mediano o largo. Nos detenemos acá. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera etapa de todo análisis implica la definición de las variables y la definición de las categorías asociadas a cada una de las variables. Como primer variable podemos definir cuál es el origen del viaje, que en este caso va a tener dos categorías, origen capital o origen provincia. La segunda variable la podemos definir como longitud del viaje, que lo podemos categorizar como corto, mediano o largo. En función a que tenemos definida la cantidad de categorías para cada una de las variables, podemos definir ahora claramente que nuestra tabla de contingencia será una tabla de 2×3. 2 por la cantidad de categorías que tiene el origen del viaje, 3 por la cantidad de categorías que tiene la longitud del viaje. Continuando con el proceso, armamos nuestra tabla bivariada vacía, donde le agregamos siempre la columna y la fila de totales. El tercer paso ahora sí es analizar cada uno de los datos que nos brinda el enunciado, comprender el tipo de dato que nos está brindando para ver dónde ubicarlo. ¿Sí? Acá vamos a ubicar los marginales, los totales que correspondan a cada una de las columnas. Estos son los marginales que corresponden a cada una de las filas, donde vamos a representar los totales para cada fila. Acá vamos a representar las frecuencias conjuntas, es decir, aquellos datos que se refieren a la ocurrencia de dos sucesos al mismo tiempo, por eso se denominan conjuntas. ¿Sí? Aclarado esto, vamos a analizar el primero de los datos. Se toma una muestra de 300 viajes. Dado que este es el total de la muestra, este es el total de las observaciones que va a ir en la casilla correspondiente al margen derecho a la parte inferior. Colocamos entonces nuestro primer dato. Vamos a analizar el segundo dato. 120 viajes fueron cortos. Dado que se refiere a la ocurrencia de un solo suceso, el viaje es corto, es una frecuencia marginal. Por lo tanto, va a ir ubicado en los totales o fila o columna de acuerdo a la disposición que nosotros le dimos a la tabla. En este caso va a ir en la primer columna, ¿sí? En el total de la primer columna. El siguiente dato dice 30 viajes fueron medio desde provincia. En este caso particular, estos 30 viajes cumplen con dos sucesos y los cumple al mismo tiempo. Fueron de distancia media desde provincia y provincia. Por lo tanto, va a ir en el sector donde ubicamos las frecuencias conjuntas. Cruzamos la columna de medio con la fila de provincia y en la intersección es donde vamos a ubicar el dato. El siguiente dato nos dice 30 viajes fueron largos desde capital. Misma característica del dato anterior. Dos sucesos, largo y capital, que se cumplen al mismo tiempo. Frecuencia conjunta va a ir en el cruce de las columnas y fila respectivas. En el cruce de la columna largo con el cruce de la fila capital. 30. 90 viajes fueron largos. Es una frecuencia marginal, en este caso va a ir en la tercera columna, la columna que corresponde a largo, en su total. Y por último tenemos el dato de que 135 viajes fueron desde capital.
misma característica del dato anterior, pero este va a ir en la fila, en el total de la fila de capital. Ya no tenemos más datos, como habíamos dicho para el enunciado anterior, la cantidad de datos que nos da el enunciado no es el total, sino los suficientes y necesarios para que luego por diferencia podamos nosotros calcular el resto de los mismos. Entonces vemos que el procedimiento matemático puede encararse de muy distintas maneras, no importa, siempre si el procedimiento es correcto vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, espero haber sido claro, nos vemos en futuros videos.